sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles con este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, por supuesto, el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que a partir de este instante se habilitan para que usted nos llame, nos cuente cuál es su inquietud y nos permita hacer lo que más nos gusta, un trabajo pedagógico, orientando a todos y cada uno de esos televidentes frente a sus reclamaciones, no solo en el campo del derecho laboral y la seguridad social, sino también en otras áreas del derecho. Es muy común que las personas consulten temas del derecho laboral y el derecho a la seguridad social, pero también tenemos otros aspectos, el aspecto del derecho de familia, esas cuotas de alimentos, esos procesos de divorcio, los procesos regulatorios de cuotas de alimento, regulación de visitas, ese proceso de uniones maritales, de hechos, ¿qué hacer? Todo esto incide en la vida de cada uno de ustedes, por eso estamos aquí. Lo mismo que en materia civil, hablar acerca de lo que es la prescripción. ¿Qué es eso de la prescripción? Muchas personas saben que habitan en un inmueble que pueden legalizarlo a nombre de ellos, siempre y cuando no exista un dueño conocido, un dueño aparente. Sobre esto queremos hablarle en el transcurso de estos minutos para que usted tome atenta nota. Pues bien, digamos primero al señor César Tulio Ospina Cuartas. Sabemos que él siempre nos ve, nos hace algunas preguntas en torno a su situación propia. Nos dejó unos documentos para que se los estudiáramos. Esos documentos donde está su resolución mediante la cual le reconocen la pensión por invalidez, porque estructuró un 57.47 de pérdida de capacidad laboral. Origen común, estructuró el mínimo o más allá del mínimo de porcentaje de pérdida de capacidad laboral y con ello puede, haciendo uso de los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100, reclamar el derecho a la pensión. 40, ojo, 40 indica IBL según el número de semanas. 39, número de semanas exigidas para poder obtener la pensión. Y el artículo 38 que define lo que es inválido. En el caso de él le habíamos manifestado aquí en otros programas que el hecho de haberle reconocido la pensión de invalidez, recordemos que esta pensión de invalidez puede ser de manera transitoria,
o puede ser de manera permanente. Sobre esto vamos a hablarle más adelante, porque ahorita vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación, pero bueno, esperemos tener fuerza suficiente para levantarla y volver a contactarnos con la persona que a esta hora nos está consultando un tema del derecho. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hablar con el señor abogado. Muy buenas, ¿cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Antonio Jesús Torres. Don Antonio de Jesús Torres. Don Antonio, ¿y de dónde nos llama? No se escucha muy bien, señor. No se escucha muy bien. Vamos a mirar si los amigos aquí de... Vea, la pregunta es que yo... Don Antonio. Sí, señor. Ya le hablo. Bueno. La pregunta es, yo me retiraron, mejor dicho, de donde yo trabajaba en un hotel y se acabó el hotel supuestamente, pero acá en Cali. Hay otras, ya me falta muy poquito para retirarme, para la pensión, para terminar de pagar la pensión. Mi pregunta es, ¿sí puedo hacer algún reclamo sobre la empresa? Porque hay empresas, todavía está en Colombia. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la empresa? 7 años. 7 años. ¿Y cuántas semanas tiene cotizadas? 20, o sea, 20 años. 20 años de cotización. Es decir, que usted tiene aproximadamente 1000 semanas, 1000 y piquito de semanas. ¿Y su edad cuál es en este momento? Perdón, don Antonio. ¿Mi edad? Sí, señor. ¿Cuál es su edad? Tengo 70 años. Tiene 70 años. Correcto. Sí, señor. ¿Usted dice que el hotel lo liquidaron? Sí, señor. Don Antonio. O sea, donde estaba trabajando se acabó. Correcto. ¿Puede usted, por favor, bajarle un poquito a su televisor para que dialoguemos más fluidamente? Y ahorita le sube el volumen. Ahora sí, señor. Perfecto. Usted me dice que el hotel donde usted trabajaba lo están liquidando o ya lo cerraron. Sí, señor. Ya está funcionando otra empresa de otro hotel. Otro hotel. Pero usted no sabe si ese hotel donde usted trabajaba lo vendieron al nuevo hotel o a los dueños del nuevo hotel. No te escucho nada. Usted no sabe si el hotel para el cual usted trabajaba se lo vendieron a la nueva empresa o al nuevo hotel que está funcionando allí. Sí, señor. A él se lo vendieron. O sea, supuestamente se encontraron que no tenían para sostener el personal, entonces lo acabaron. Pero hay en Girardot, hay en la zona cafetera, hay en la Amazonas, aquí de Colombia, ¿no? Correcto. Y los otros hoteles están fuera del país. ¿Y usted está dispuesto a irse a trabajar a cualquiera de esas sedes? Sí, señor, ¿cómo no? Bueno, vamos entonces a responderle al señor Antonio de Jesús Torres. Sí, señor. Puede colgarnos la línea y vamos Bueno, entonces a responderle. Gracias, don Antonio. Pues lo que dice la norma en torno a eso, más allá de la norma, digamos que es la jurisprudencia. Para los no abogados, recordemos que las normas tienen una clasificación. Todas podemos llamarlas normas, pero hay normas de carácter legal, hay normas de carácter moral. Aquí vamos a hacer mención a las normas de carácter legal, que son las que nos interesan, y aplicarlas al caso del señor Antonio de Jesús Torres. Pero antes tenemos otro televidente, vamos a acumular la llamada. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. Le habla José Restrepo de aquí de Cali. Don José Restrepo de la ciudad de Cali. ¿Su inquietud cuál es, don José? Sí, señor. Doctor, una preguntita y perdone. Cuando uno le consignan el retroactivo, le consignan de una vez junto todo con los intereses, porque a mí ya me salió ya fallaron todo a favor. Ya condenaron, y entonces pues estamos en espera pues del ejecutivo. Entonces mi pregunta es eso, y si también esos intereses son buenos, porque ya los intereses son de 7 años y la mesada me llegó me la asignaron por 2.200.000, entonces quiero saber algo bueno. Correcto. Doctor. ¿A usted le reconocieron la pensión a partir de qué fecha, don José? Del 17 de marzo del 2013. 17 de marzo del 2013.
Sí, doctor. En la sentencia que le reconocen la pensión, ordenan que le reconozcan además intereses o que le reconozcan indexación. No, intereses. Intereses. Y los intereses a partir del 30 de agosto del 2013. Y la mesada empieza a correr desde el 18 de marzo del 2013 también. Correcto, correcto. Entonces su pregunta es si cuando le consignen a usted el retroactivo, allí también está o van los intereses. Sí, doctor, porque fueron condenados a pagar intereses y unas costas. Perfecto. Vamos entonces a responderle. Puede colgar la línea telefónica para que otras personas se puedan comunicar y esperar un momento porque teníamos alguien que le precedió en la comunicación y es el amigo Antonio Jesús Torres, 70 años de edad, tiene 1000 semanas cotizadas, más de 1000 semanitas cotizadas, pero aún no le alcanzan para obtener la pensión y él quiere saber si el hecho de que la empresa para la cual trabajaba presuntamente cerró ese hotel tiene derecho a que le mantengan la vinculación laboral en hoteles que están ubicados en otras sedes, en otras regiones. Él dice que se puede sujetar a que se desplace a estas instancias. Entonces, en ese sentido estamos hablando de la norma. Pero aquí no hay una ley en específico que diga tiene que reincorporarlo, es la jurisprudencia. ¿Por qué decimos que la jurisprudencia? Porque es lo que ha dicho o han dicho las altas cortes en materia de prepensionado. Es injusto que una persona, por ejemplo, que tenga 60 años y tenga 1100, 1200 semanas, a esa persona lo saquen del trabajo cuando está ahí al portas de obtener reconocimiento de la pensión. Entonces, esto se inició con los trabajadores del sector estatal u oficial, donde se hablaba o se habla del famoso retén social, y allí, mediante decreto, se ordenó que estas personas había que permitirles que obtuvieran la pensión. Para quienes operan el sector, digamos, público, aquellas personas que les faltaran 3 años para alcanzar la edad mínima de la pensión o que en su defecto le faltaran 150 semanas, que en términos legales es aproximadamente 3 años también. En esas condiciones entonces está bajo la figura de prepensionado todo aquel que le falten o 150 semanas para alcanzar el número mínimo. Es decir, si usted está en un fondo privado y tiene 1000 semanas, lo despiden, tienen que reincorporarlo, tiene fuero de estabilidad laboral reforzada. Si usted está en Colpensiones y tiene 1150 semanas, también deben reincorporarlo. Decimos esto porque en Colpensiones el mínimo de semanas son 1300 y en el fondo privado el mínimo de semanas son 150 semanas si la persona ha cumplido ya pues con la edad de pensión, que para estos casos son 57 años las mujeres, 62 años los hombres, siempre y cuando no estén en transición. Ahora bien, esto que inició como una protección a los trabajadores del sector público u oficial, se extendió conforme al artículo 13 de la Constitución Política, derecho a la igualdad, a los trabajadores del sector privado. Como la persona que nos está consultando en este momento, el señor Antonio de Jesús Torres, trabaja para una entidad privada, tiene 70 años de edad, le faltan aún cerca de 300 semanas porque dice que tiene más o menos 20 años cotizados. Sería importante que quisiera revisar la historia laboral en ese evento. La empresa al parecer cierra, pero tiene otras sedes. Mientras esa razón social exista en Colombia, ellos deben preservarle ese derecho al retén social, ese derecho a una protección por ostentar la condición de prepensionado. Luego, debe usted, vía tutela o vía derecho de petición inicialmente ante la empresa, indicarle historia laboral en mano de que usted le faltan en ese momentico algunas semanas. Recuerde, deben ser 150 semanas mínimo que deben faltarle.
Ese es lo que dice la jurisprudencia. Si en su caso le faltan 300 semanas, dudamos que lo vayan a proteger. Es poco probable que le den la protección, porque se da bien porque le falten 3 años únicamente de edad. Tiene las semanas ajustadas, 1300 o 1150, pero no tiene la edad, tiene solamente 59 años. Allí aplica la figura de prepensionado o retén social. O en su defecto, ya tiene la edad, en este caso 70 años, pero tiene solamente 1150 semanas. Yo le diría a usted, lo primero que debe hacer don Antonio de Jesús Restrepo Torres, es hacer revisar la historia laboral, porque en muchas ocasiones las personas creen tener 1000 semanas, pero resulta que tienen mucho más semanas, o que pueden pagar esas semanitas donde tengan espacio y adquirir esa condición de prepensionado. Se puede hacer en esos términos, porque si usted está distante 300 semanas del número mínimo, lo más seguro es que no le vayan a proteger, porque la jurisprudencia habla de 150 y no de 300 semanas que le falten para obtener el mínimo de las que exige la ley. Con esto, don Antonio de Jesús Torres, le damos respuesta a su inquietud, pero sobre todo esperamos que usted solicite una historia laboral en Colpensiones. Si está en Colpensiones, pida una historia laboral, llévela para que se la revisemos. Pero si usted en este caso está en un fondo privado, no cabe la menor duda que tiene derecho a que le protejan la condición de prepensionado. Dijimos hace pocos minutos, para poder pensionarse en un fondo privado, podemos aplicar el artículo 65 que habla en torno a lo que es la garantía de la pensión mínima. Textualmente establece que las personas que habiendo cumplido, ojo, 57 añitos y no tengan el mínimo de semana o el mínimo de capital, basta con que tengan cotizadas o aportadas 1150 semanas, con eso le reconocen la pensión. Entonces, si usted está en un fondo privado, tiene 1000 semanas, usted es merecedor de esa protección constitucional o jurisprudencial, cambiemos el término, porque es la jurisprudencia la que establece eso, por supuesto, en consonancia con la Constitución, indica que debe garantizársele un ingreso a esa persona que está al portas, pues, de obtener el derecho a esa prestación económica. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con el amigo José Restrepo, que nos llama aquí de la ciudad de Cali. Nos dice que afortunadamente ya salió el fallo de segunda instancia, ordenaron reconocerle la pensión desde marzo del año 2013 y en esa misma sentencia están ordenando al fondo de pensiones, en este caso presumimos que es Colpensiones, a que le reconozcan los intereses a partir del mes de agosto del 2013. La pregunta que nos hace don José Restrepo es, cuando consignan los intereses, ojo, cuando consignan los intereses o el retroactivo, allí también se consignan los intereses, eso hay que revisarlo. No necesariamente. Lo ideal es que el juzgado liquide o el demandante presente la liquidación. Si el demandante presenta la liquidación y está inconforme, entonces se pone en conocimiento del ejecutado o demandado, quienes también pueden presentar la liquidación. Y si no se aprueba la una o la otra, entonces el juzgado saca la liquidación conforme a ley y la publica. Y allí debe estar no solamente el retroactivo, sino también indicarse cada uno de los conceptos, la mesada pensional en cuanto queda, el retroactivo, los intereses, las costas y demás gastos que hayan causado en el proceso. Entonces, si usted verifica lo que le consignaron, dígale a su abogado don José Restrepo para que mire si esa consignación se ajusta a la liquidación que realizó previamente el juzgado de la obligación ordenada en la sentencia. Lo ideal es que lo consignen todo, pero si se trata de Colpensiones, hay que recibirlo siempre con beneficio de inventario, porque esas entidades siempre aducen equivocarse.
aducen olvidarse. Y los intereses que están contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 es un castigo, es una sanción a la paquidermidad de las entidades en estar demorándose injustificadamente en el reconocimiento de un derecho. Por eso se consagró en la Ley 100, artículo 141, la obligación de pagarle a los pensionados después de 4 meses, porque el artículo 33 dice que la pensión debe reconocerse dentro de los 4 meses siguientes a la erradicación de todos sus documentos. La pensión se causó en marzo del 2013, la están reconociendo, desembolsando ahorita en el 2019, entonces hay que pagarle no solamente el retroactivo, entiéndese por retroactivo las mesadas que se causaron desde que se estructuró el derecho, marzo del 2013 hasta hoy, y esas mesadas deben pagársele también los intereses por la depreciación que sufre ese dinero. Gracias, don José Restrepo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Gustavo Escobar de Palmira. Don Gustavo Escobar de Palmira. ¿Y su inquietud cuál es, don Gustavo? Mi inquietud es, resulta que mi padre falleció. Él el año pasado cotizó y tenía 950 semanas. Pero resulta que en el 2013 él fue a dar con pensiones a mirar qué semanas llevaba y resulta que no le agregaron unas empresas donde él trabajó en los años 80-90 y no lo pensionaron por eso. Y investigando esas semanas ya están. ¿Qué puedo hacer yo para reclamar la pensión? Y también donde él trabajó nunca le dieron vacaciones y nunca lo liquidaron. Y él falleció hace poquito y nunca le pagaron nada. Perfecto. Su padre falleció recientemente en la ciudad, ¿cierto? Sí. ¿Y no le habían aún reconocido la pensión o ya se la habían reconocido? No la habían reconocido. No le habían reconocido la pensión aún y murió sin que le hayan reconocido y pagado las vacaciones. Sí. Perfecto. ¿Cuántas semanas le faltaron a su papá en la historia laboral? Es que en una historia laboral tenía 450 y en la otra historia laboral tenía 952 semanas. Correcto. Pero en esa de 950 semanas, ¿estaban ya las empresas que usted dice no la habían sumado? No estaban. No estaban. Aparecen en otro listado. Perfecto. ¿Y esas empresas a cuánto ascienden esas semanas para sumarla a las 950? 452. Adicionales a las 950. Sí. Adicionales, sí. Es decir, que en total estamos hablando de más o menos 1.400 semanas. 400 semanas. Perfecto. Correcto. ¿Su madre vive? Sí. Bueno, perfecto. Entonces usted pregunta si puedo sumar esas semanas y hay lugar a reconocimiento de la pensión y además de que se le pueda cobrar a la empresa las vacaciones. ¿Esa es su pregunta? Sí, correcto. Bueno, vamos entonces a responderle aquí al amigo Gustavo Escobar, que nos llama desde la ciudad de Las Palmas, la bella Palmira. Puede colgarnos la línea telefónica y tomar a usted, don Gustavo, tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar aquí a su inquietud. Porque aquí en Tablero Jurídico es allí, al momento, en el instante. No tiene que ir a buscar el abogado en la oficina, no tiene que pagar consulta. Aquí la consulta es totalmente gratis, porque gracias a esa pregunta que usted hace, hacemos otra cosa, trabajo pedagógico con muchas personas que requieren orientación para poder reclamar sus derechos. Si una persona, como el caso de su padre, lamentablemente falleció, no figuraban todas las semanas en su historia laboral. Después de fallecido, ustedes adelantan algún tipo de gestión y aparecen algunas semanas que él cotizó cuando trabajó con empresas por allá en los años 80. La pregunta es, ¿esas semanas se pueden sumar? Por supuesto. Allí, los beneficiarios de la pensión que están definidos en el artículo 47 de la Ley 100 pueden solicitar lo que se conoce como, técnicamente se conoce como corrección de historia laboral. Acercarse a la oficina de Colpensiones o del fondo privado donde estaba el afiliado
presumimos que es Colpensiones, ayer Seguro Social, porque si él trabajó en los 80, no existían fondos privados como existen hoy los que integran el RAIS. Entonces presumimos que estaba afiliado en Colpensiones o a Colpensiones para esa época, y que esas semanas que han surgido es necesario que las mismas puedan verse reflejadas en su historia laboral. ¿Cómo hacerlo? No necesita abogado. Se puede acercar hasta la oficina de Colpensiones, toque puertas, allí le dan un formulario que se titula Corrección de Historia Laboral, y ahí va a llenar en unos cuadros los ciclos que usted considera no están reflejados en la historia laboral, indicando con la empresa de Pedro Pérez, trabajó desde el 1 de enero del año 1980 hasta el 30 de abril del año 1984, por decir algo. Entonces eso equivale a tantas semanas y deben figurar. Ahí va indicando a una de las empresas para las cuales él trabajó y que no figuran esas semanas allí reflejadas. Hecho esto, entonces, usted va a entrar a solicitar, o su mamá, si usted no reúne los requisitos en su condición de hijos establecidos en la ley 1774 del año 1980, corrijamos, esa ley que indica los requisitos para poder ser beneficiario, 1574-2012, requisitos para ser beneficiario hijo de la pensión, beneficiarios de la pensión en condición de hijos. Si no reúne los requisitos, entonces pasa totalmente la pensión a su señora madre, y ella, como beneficiaria, puede hacer el trámite para que corrijan la historia laboral y de paso reclamar la pensión, que en este caso, como no la disfrutaba, hablamos de pensión de sobreviviente, distinto si él la estuviera disfrutando, que ya hablaríamos entonces de sustitución pensional. Hay que hacer el trámite. Fíjense que todas las semanas aparezcan allí, porque del número de semanas que tenga cotizadas va a depender también el IBL de la pensión o monto de la pensión. Por esto le decimos al amigo Gustavo Escobar que efectivamente puede su señora madre reclamar la pensión de sobreviviente y en ese mismo trámite solicitar que le corrijan la historia laboral. Damos por sentada pues la respuesta al amigo Gustavo y estamos acá en Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Saludos a esta hora de la tarde a todos nuestros televidentes. Jaime Rodríguez, que aún lo siguen esperando por allá en la casa donde iba a instalar un teatro en casa. Él sabemos que hasta ahora nos está escuchando y le recordamos para que no le quede mal a esas personas que hace algún tiempo les prometió ir a hacerle esa reparación. Igualmente al amigo Einson Yantén, estos días está pletórico porque al parecer su equipo está marchando bien, pero bueno, esperemos que sea siempre así, hasta que llegue a jugar con el padre de este equipo. Igualmente saludamos a la señora Amparo Ruiz, que también nos observa a esta hora de la tarde, a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, todos, absolutamente todos, asiduos televidentes de este espacio. Aquí aprendemos para poder compartir el conocimiento con otras personas que lo requieran para aplicarlo en sus trámites. Habíamos arrancado el programa hablando de los derechos en materia civil y hay una serie de preguntas que nos han hecho a través de nuestro correo electrónico para preguntarnos sobre los modos de adquirir el dominio o propiedad. Ese tema lo vamos a desarrollar, pero antes tenemos aquí televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy amable, gracias. Es que necesitaba saber, lo que pasa es que yo me pensioné el año 2013. Entonces yo necesitaría saber si yo tenía derecho para la participación del cónyuge, o sea, lo que antes del cónyuge. Sí, señor, se pensionó en el año 2013. Sí, cómo no. ¿Qué entidad se pensionó?
Con pensiones. Con Colpensiones, perfecto. Yo de todas maneras yo mandé una carta y ya me devuelven rechazándome sobre esta participación. No sé si esto hay que averiguarlo más a fondo o no sé. Usted se pensionó y dice la resolución que le reconocen con 60 años o con 62 años. A los 60 años. A los 60 años. Sí, señor. Que lo más seguro es que usted se haya pensionado con transición. Sí, de transición de la ley 100, algo así. Régimen de transición. Sí. Bueno, perfecto. Y su pregunta es si tiene derecho o no a que le reconozcan incrementos pensionales por cónyuge del 14%. Sí, por mi señora. O por hijos del 7%, cada uno de los hijos. Sí, a lo perdón, no lo entiendo. Sí, estábamos recalcándole que usted está reclamando incrementos por cónyuge. A mí no le escucha porque le pusiste... ¿Su nombre cuál es, mi señor? José Zamora. Don José, ¿usted puede hacer el favor de bajarle un poquito a su televisor para que podamos escuchar mejor la comunicación? Ok, bájale un poquitico el volumen, por favor. Perfecto. Listo. Le hacemos algunas preguntitas y ahora sí cuelga y le sube todo el volumen que usted quiera a su televisor. Ya en este momento lo puedo ya... sí, listo, ya. Don José Zamora es su nombre, ¿cierto? Sí, cómo no. Don José Zamora, ¿nos está llamando de dónde? De Cali. Nos está llamando de la ciudad de Cali. Dice que se pensionó en el 2013 y que lo hicieron bajo el régimen de transición, es decir, le aplicaron el decreto 758 del 90. Y la pregunta es si hay lugar a que la cónyuge, compañera o compañero reclame el 14%. Correcto. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo José Zamora. Puede colgarnos la línea y tomar atenta nota la respuesta que le vamos a dar a usted y a otros televidentes que, aunque no han preguntado, también están pendientes de estos temas del derecho laboral y de la seguridad social. ¿Qué sucede entonces? Se pensionó en el 2013. ¿Hay derecho o no hay derecho? Depende. Y le decíamos a él, si a usted lo pensionaron con 60 años, no importa que se pensionó en el 2013, el 2014, el 2015, no importa el tiempo que se mencionó. Lo importante es que cuando a usted le reconocieron la pensión, le digan que le aplicaron el decreto 758 del año de 1990. Con este decreto se aprobó el acuerdo 049. ¿Y cuál es la importancia? Porque ese decreto dice que en su artículo 21 que los pensionados del Seguro Social por vejez o por invalidez, artículo 21, decreto 758, los pensionados por vejez o por invalidez del Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, tienen derecho a que le reconozcan incremento pensional del 14 por cónyuge, compañera o compañero permanente, y del 7% por cada uno de los hijos en edad escolar, 7% por cada uno de los hijos en edad escolar o de aquellos hijos que sean inválidos debidamente calificados que dependan económicamente del pensionado. En ese caso le dan hasta por 4 hijos un 28% y un 14% que le dan por cónyuge sería hasta un 42% que podría tener derecho a incremento pensional. ¿El problema cuál es? Que ha habido mucha literatura jurídica en ese aspecto. Primero, porque la ley 100 se dijo, eliminó de tajo todo lo que existía en materia pensional antes del 1 de abril del año 1994. Y se quiso indicar que estos derechos mueren con las normas que los contemplaban. Pero hubo una serie de jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia e incluso la Corte Constitucional, el mismo Consejo de Estado, e indicaron que el decreto 758 estaba plenamente vigente y en consecuencia habría que reconocerse ese incremento pensional a todas las personas que se pensionaban conforme al decreto 758. Y hago este énfasis porque no es lo mismo pensionarse con el decreto 758 que pensionarse con la ley 100 o pensionarse con la ley 797. Son 3 normas completamente distintas
y cada una produjo unos efectos también diferentes. En el caso del señor José Zamora, se le aplicó el decreto 758, luego hay que aplicar el artículo 21 del decreto 758. Esto lo estaban aplicando hasta hace poco, porque la transición, se dijo, estaba allí vigente hasta el día 31 de diciembre del 2014. Hacemos un poquito de historia porque nos gusta que las personas conozcan de dónde viene ese derecho y quiénes han sido los que han despojado a los pobres del mismo, porque hubo una generación que se preocupó por los pensionados y hay otra actual que no se preocupa por los pensionados y se ha dedicado a quitarle los derechos que en el pasado le reconocieron. Por eso hacemos un poco de historia en este aspecto y esperamos que don José Zamora tenga paciencia porque el tema es exclusivo para él. Vamos a recepcionar otra consulta y volvemos con don José Zamora. Buenas tardes, televidente en línea. Sí, buenas. ¿Cómo me le va, amigo? Caballero, bueno, es una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Lo que pasa es que yo tengo una cantidad de semanas en Colpensiones, pero sin saber me trasladaron a Porvenir. Sí, señor. ¿Tiene y semanas en actualmente, Colpensiones? pues, dígame. ¿Cuántas semanas tiene en Colpensiones usted cotiza? En Colpensiones tengo como 600 y algo, pero normalmente como que están extraviadas para ir 200. Sí, señor. Y en la otra entidad tengo como 300 y alguito. Sí, señor. Pero entonces yo fui a Colpensiones para ver si podía seguir cotizando por medio del gobierno. Sí, señor. Y me dijeron que no, que porque tenía que haber sido antes de los 52 años, pero lamentablemente yo no sabía eso. Sí, señor. ¿Usted está en este momento, en qué fondo está? En Porvenir. Está pero en pues Porvenir. ahora actualmente no estoy cotizando porque trabajo, como se dice, al destajo. ¿Cuántos años tiene usted, mi señor? 54. 54 años. Perfecto. ¿Y usted, recuérdeme su nombre, por favor? Luis Alfonso Acevedo. Luis Alfonso Acevedo. Y su pregunta es saber si usted se puede trasladar a Colpensiones otra vez. Sí, lógico, porque pues ahí ya uno por medio de Colpensiones puede seguir pagando la pensión por la ayuda que da el gobierno. Perfecto. Vamos entonces a responderle a Luis Alfonso Acevedo, pero antes tenemos al amigo José Zamora, que nos Muchísimas gracias. antecedió en la comunicación. Primero con el amigo José Zamora, para concluirle, los incrementos pensionales se consagraron en el año de 1990, en ese decreto. ¿Por qué? Porque siempre se dijo que la pensión no era igual al salario que recibían las personas. Cuando la gente se pensiona, deja de recibir mucho dinero con respecto a lo que recibía como trabajador activo. Una cosa es el salario con todas las arandelas que eso implica y otra cosa es la pensión que viene completamente pelada. Incluso le descuentan de allí hoy el 12% para salud. Eso no ocurría en el pasado. En el pasado usted, como trabajador activo, tiene su salario, además del salario de auxilio de transporte, cesantías, intercesantía, vacaciones, primas, y tenía inclusive ese incremento que podía llegar hasta un 42%. Entonces el legislador dijo, consagremos allí en el artículo 21 del decreto 758 una leve mejoría, un leve aumento. ¿Para quién? Para los pensionados. Y así se consagró. Pero cuando llegó la ley 100 no contempló eso. Y entonces se generó una polémica jurídica en el país si eran o no viables, porque la ley 100 no los contemplaba. Pues ¿qué pasó? Que solamente se empezó a entregársele o a reconocérsele a los que se pensionaban con transición, aplicando el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Ahí quedó establecido. Entonces, todo aquel que se pensionaba con transición tenía derecho a los incrementos pensionales de ley. Eso está claro. La transición era indefinida, no tenía término de vigencia, era indefinida. Todo aquel que a 1 de abril del 94, si era hombre, 40 años, todo aquel 1 de abril del 94, 35 años o tenía
15 años aportados, sea hombre o mujer, estaba en transición y debió haberse respetado esa transición hasta que se pensionaran. Pero resulta que en el año 2002 llegó un presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, y empezó a cambiar totalmente todo, a desmontar una serie de derechos que se habían creado en beneficio de los pensionados. Empezaron a desmontarlos, no solamente los pensionados, sino también de los trabajadores. Por eso la transición, el presidente Uribe acabó con ella en 2 tiempos. Uno, ojo, 31 de julio 2010. Segundo tiempo, 31 de diciembre del 2014. A 2014 se le extendía el derecho a quienes a 25 de julio del año 2005, fecha en que entró en vigencia el acto legislativo 0 del 2005, tuvieran 750 semanas. Entonces, todo aquel que cumplió con los requisitos pensionales antes del 31 de julio del año 2010 o antes del 31 de diciembre del 2014, según el caso, tenía transición. Así murió la transición con el acto legislativo 01 del año 2005. Ahora bien, don José Zamora, rápidamente le comento, ese incremento pensional se siguió reconociendo a pesar de que ya la transición había caducado, había sido, digamos, culminada por el acto legislativo 01 del año 2005. Entonces todas esas personas, entre ellos usted, tenían derecho al incremento pensional y los jueces lo estaban reconociendo. ¿Dónde está el problema? Ahorita, recién posesionado el señor Duque, el actual presidente de Colombia, el mismo Duque, que detrás de él está su mentor, el mismo presidente que en sus primeros 8 años le quitó derecho a los trabajadores, a través de este nuevo presidente, que dicen lo maneja, bueno, no estoy afirmando, dicen lo maneja él como una marioneta, empezó a hacer la visita por las altas cortes y entre ellas la Corte Constitucional. Lo cierto es que desde el 28 de marzo 2019, la sentencia SU 140, sentencia unificatoria, 28 de marzo del 2019, acabó totalmente con los incrementos, porque se emitió esta sentencia y se acabó totalmente con los incrementos. No cabe la menor duda, don José Zamora, que usted tenía derecho a que le incrementaran la pensión, pero esta sentencia ha logrado crear un caos, despojando a todas aquellas personas que aún tenían derecho a pensionarse con incrementos pensionales, a que fueran completamente extinguidos. Y aunque algunos jueces están reconociendo, porque presentaron demandas antes de que saliera en vigencia esa sentencia, 28 de marzo del 2019, el tribunal las está revocando, es decir, no tiene caso que se pongan a demandar por incrementos pensionales como se hacía hasta antes del 28 de marzo de 2019 y que se lograba a través de los jueces conseguir este incremento. Hasta ahí llegó y ya saben por qué. Porque el presidente actual, no estamos diciendo que maneja las altas cortes. Lo extraño es que cuando él visita esas altas cortes, se despojó a los trabajadores de algunos derechos. Entre ellos, esa reducción del aporte a la salud que se había logrado por parte del Congreso de la República de un 12 a un 4%. El presidente actual visitó las cortes y al poco tiempo las cortes dijeron no va esa ley con la cual se reducía al 4% el aporte a salud. Con esto culminamos la respuesta a la pregunta que nos hace el amigo José Zamora. Y vamos culminando el programa con la pregunta que nos hace don Luis Alfonso. Don Luis Alfonso nos dice: me vincularon inicialmente a Colpensiones. Sin consentimiento me cambiaron a Porvenir. Hoy, con 54 años, 600 semanas, parece ser que acredito en mi historia laboral. Hay 200 semanas desaparecidas, no sé dónde están. Me quiero cambiar a Colpensiones para poder acogerme al Fondo de Solidaridad Pensional. Fondo de Solidaridad Pensional que hoy en este gobierno administra Fidu Agraria. Maneja el Fondo de Solidaridad Pensional.
¿Qué es el Fondo de Solidaridad Pensional? Una platica que todos aquellos que tienen capacidad de pago aportan adicionalmente a los fondos de pensiones para poder garantizarle una pensión a las personas cuando cumplan la edad y sus semanas sean insuficientes. No es un regalo del gobierno, hacemos la aclaración, sino un aporte que hacen las personas que tienen mejor capacidad de pago para aquellos que no han podido sumar el número de semanas. Eso va a lo que conocemos como Fondo de Solidaridad Pensional, que funciona tanto en el régimen de ahorro individual, que maneja el RAIS, como también en el régimen de prima media con prestación definida que maneja Colpensiones. En el RAIS se representa porque allí solamente se le exigen 1.150 semanas si la persona no tiene aún el capital suficiente. Y en Colpensiones funciona porque las personas pueden recibir un subsidio del Estado que puede ser hasta un 75% del valor del aporte para que sigan haciendo sus aportes al sistema y cuando lleguen a su edad poder obtener la pensión. El amigo Luis Alfonso Acevedo tiene 54 años. La ley 797 del 2003, artículo 13, modificó el artículo 13 de la ley 100 y dijo que solamente podían cambiarse cada 5 años del RAIS al RPM o Colpensiones, o de Colpensiones al RAIS, cada 5 años. Y estos cambios solamente se podían hacer hasta antes de faltarle menos de 10 años, hasta antes de esa fecha. Si a usted le faltan menos de 10 años, ya no puede cambiarse. Entonces, usted está en una encrucijada. Sin embargo, reciente jurisprudencia, don Luis Alfonso Acevedo, para culminar, porque el tiempo está encima, le recordamos que hoy está muy de actualidad la nulidad, o sea, demandar nulidad de traslado. Y sobre todo en este caso, donde usted dice que sin consultarlo lo trasladaron de Colpensiones a Porvenir, porque en el 94, cuando entran a funcionar los fondos privados, requerían muchas personas para afiliarlos, y aparte de la campaña sucia que iniciaron de desprestigio contra el Seguro Social, también a la par vino una publicidad engañosa, indicando que allí se podían pensionar a cualquier edad, no como en el Seguro Social, que tenían que cumplir los 60 para esa época los hombres o los 55 las mujeres. Con este engaño, muchas personas incautamente cayeron y se pasaron a los fondos privados. Pues, ¿qué sucedió? Que hoy, en el caso del señor Luis Alfonso Acevedo, ya no se puede trasladar porque con 54 años le faltan 8 añitos para pensionarse o para cumplir la edad mínima. Luego, la norma dice que si le faltan menos de 10 años ya no puede trasladarse. Entonces, la única opción que tiene Luis Alfonso Acevedo hoy es acercarse a un juzgado laboral y presentar una demanda que se denomina nulidad de traslado de Colpensiones a Porvenir y exigirle al juez que mediante una sentencia ordene que le devuelvan a Colpensiones, ayer Seguro Social. Con este proceso, si se logra, usted puede seguir haciendo aportes bajo el régimen de prima media con prestación definida. Es muy importante, porque si usted en ese momento, mal contados, tiene 800 semanas, está cerca de 600 semanitas, bueno, menos semanas, está cerca de 500 semanas para poder pensionarse. Ahora, como usted no tiene trabajo, yo podría decirle que es en el fondo privado, porque allí está solamente al puerta de 350 semanas. Si se pasa a Colpensiones, le faltarían en este momento, como tiene 800 semanas, le faltarían 500 semanas. Entonces, todo depende de cómo se sienta usted. Si tiene trabajo fijo, quédese ahí en Porvenir, porque son 350 semanas. Si no tiene trabajo fijo y usted piensa hacer aportes bajo el Fondo de Solidaridad Pensional, demande que le trasladen al fondo público y puede seguir haciendo un aporte de cerca de 34,000 pesos para este año y ajustar de esta forma las semanas que le están haciendo falta. Esto pues para el amigo Luis Alfonso Acevedo,
que nos llama un poco preocupado, como muchas otras personas en Colombia que ven incierta la posibilidad de obtener una pensión que les garantice una vida digna, entre comillas, porque los 828.116 pesos menos el aporte del 12% a salud es el único recurso que pueden tener. Y hay que observar cómo los fondos de pensiones devuelven o indemnizan, como lo dice la norma, la indemnización sustitutiva de la pensión. Le dicen, ahí tiene sus 5, 6, 7, 8, 10 millones de pesos a una persona con 62 años o más que ya no le dan trabajo en ninguna parte y ese es su único recurso. Esa plata se la gastan en un día, de un día para otro, y la verdad se quedan sin pensión. Es un tema álgido, debe ser un tema de debate nacional, no solamente una voz aislada como la de Tablero Jurídico, sino la de todos los colombianos, que empiecen a mirar cómo los fondos de pensiones no atraquen tanto a la gente, se queden con los recursos y al final no le reconozcan pensión a quienes deben reconocerle. El tiempo se nos ha acabado, nos dicen por el interno, pero la invitación es para mañana en punto de las 3 cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.